El tema de los adultos mayores en Puerto Rico ha sido por mucho tiempo un tema bastante secundario. Hoy, con la inversión de la pirámide poblacional, esa perspectiva tiene que cambiar y tenemos que partir de las realidades de los adultos mayores como el punto de partida obligado para el diseño de políticas públicas que impulsen lo que nosotros llamamos la revolución del sentido común, que como ustedes saben no es el más común de los sentidos, y que quiere decir que desde el Estado asumamos la tarea de reconocer los problemas que prácticamente todo el mundo puede identificar, de poner en marcha las alternativas, muchas de las cuales son bastante obvias, y dejar atrás la cultura de fracaso, de culto al fracaso que tanto ha pesado en la política puertorriqueña. Me parece que el tema obligado para comenzar son los sistemas de retiro del gobierno de Puerto Rico. Como ustedes probablemente saben, en el 2019 declararán al estado de insolvencia, lo que se supone sea la garantía de una vejez digna para los que le han servido al pueblo de Puerto Rico. La propuesta del Partido Independentista es una propuesta que hemos impulsado por mucho tiempo y que fue recogida en su momento por el Comité de Diálogo y Negociación que dirigió el Monseñor González cuando se discutió el tema del retiro de los maestros, y es utilizar las aportaciones que actualmente hacen las corporaciones foráneas bajo la Ley 154, totalizan $1.800 millones al año. Es una sobretasa muy modesta de un 4%. El Partido Independentista insiste en que esa contribución que refleja parte de los muchos millones de dólares que se llevan las corporaciones foráneas tiene que hacerse permanente, tiene que aumentarse y destinar parte de esos recursos a alimentar los muy maltratados sistemas de retiro de los empleados públicos. Pero con eso no basta si no se reformulan también las normas de inversión que se han maleado en la administración de los sistemas de retiro y que también han incidido en elementos fundamentales de la actividad económica en Puerto Rico. Menciono, por ejemplo, la situación angustiosa de las cooperativas, que compró bonos de Puerto Rico por enormes cantidades de dinero a instancia de una entidad gubernamental que fue COSEC. El otro tema que para nosotros es esencial es el tema de la salud. Y sobre este les voy a decir lo siguiente: nosotros llevamos 30 años hablando de un plan universal de salud. Yo no he encontrado a nadie con un argumento coherente contra el plan universal de salud que el PIB ha implantado. Hay un solo detalle, que es que aquí los que han gobernado están entregados a las aseguradoras. ¿Y qué son las aseguradoras en Puerto Rico? Son dioses que deciden quién vive y quién muere. Y si te damos el medicamento de nueva generación que tu médico dice es el que necesitas para vivir, o si optamos por presionar a tu médico para que te recete el que es más barato, hay que acabar con ese sistema perverso que se nutre de la muerte y de la enfermedad y proveerle a Puerto Rico un plan en que utilicemos, y escuchen bien la cifra, en este país se invierten todos los años $10.877 millones en salud, y más de la mitad sale de los bolsillos privados. ¿Y dónde están? Pasan del bolsillo de ustedes al bolsillo de las aseguradoras. Por eso insistimos en nuestro plan universal, en que se agrupen las cubiertas especiales que también da el Estado, como Fondo del Seguro de Estado, como la ACA, que tiene sus problemas particulares de administración, y se garantice que todos los puertorriqueños, no importa su edad, no importa sus condiciones médicas preexistentes, no importa su estatus laboral o social, tengan acceso a un servicio digno de salud. Lo que nos enlaza con otro tema, que es el costo de los medicamentos en Puerto Rico. En Puerto Rico se paga 10, 15, 20, 25 veces más por ciertos medicamentos en comparación con lo que se paga con otros países. Y para los que digan que el estatus no es importante, que eso lo podemos dejar para después, nosotros los puertorriqueños no tenemos control sobre el precio de los medicamentos que se venden aquí, porque eso lo determina el gobierno estadounidense. Así que el día que vayan a pagar los medicamentos que
algunos de ustedes puedan necesitar para estar vivos, vamos a pensar en lo que representa una relación colonial que nos obliga a subvencionar a las enormes compañías farmacéuticas del extranjero. Otro tema fundamental para el Partido Independentista y que tiene que ver con llevar cientificidad al tema del desarrollo de nuestro país, al tema de las políticas públicas, es la creación de comunidades habitables. Aquí durante mucho tiempo la muy protegida industria de la construcción se concentró en la construcción de enormes desarrollos suburbanos de altísimo costo, abandonando lo que deben ser los centros naturales de vida comunitaria, que son los centros urbanos. Y un ejemplo especialmente doloroso lo tenemos en San Mateo de los Cangrejos. Una de las propuestas del Partido Independentista es retomar el esfuerzo que en aquel momento se hizo, donde se utilizó la fuerza del Estado para expropiar a gente pobre, para entregarle esos terrenos a desarrolladores multimillonarios que al fin y al cabo no hicieron absolutamente nada. Retomar las iniciativas que iniciaron organizaciones como la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico, que proveía precisamente para lo que debe ser el modelo de desarrollo urbano, espacios económicamente accesibles, con acceso también a servicios médicos, a transportación pública, a espacios de recreación y espacios de vida comunitaria. Fundamental para nosotros el reestructurar lo que son las funciones de agencias del gobierno que se han convertido en una sombra de lo que debió ser el proceso que las anima. Me refiero a la Procuraduría de las Personas de Edad Avanzada, la Procuraduría de la Mujer y la Oficina del Procurador de las Personas con Impedimento. Esas tienen que ser oficinas fiscalizadoras, no agencias de promoción de los proyectos del Estado que muchas veces van en contra de los intereses de las poblaciones que supuestamente deben estar defendiendo. Tienen que ser figuras dentro del Estado que cuando haga falta actúen en oposición, en antagonismo a las políticas del Estado. Y finalmente quiero señalar dos temas. Primero, dentro del contexto de las políticas para las personas, los adultos mayores, el reconocimiento de la diversidad de la humanidad, de las comunidades de nuestro país, enmarcarlo en el contexto de los adultos mayores. Las comunidades LGBT, tan brutalmente discriminadas todavía en Puerto Rico, cómo ese discrimen se refleja en los centros de cuidado avanzado, donde no se permite a personas del mismo género que son parejas que cohabiten. Eso es una insensibilidad que no debe tener cabida en este país. Las parejas consensuales, que porque no tienen un vínculo jurídico que los una, están completamente desprotegidos por el derecho. Las familias, cada vez son más, en que los abuelos asumen un papel de custodia de sus nietos sin tener instrumentos jurídicos que los protejan, porque no media un papel de tutela ni de custodia de parte del tribunal. Y eso que me quedan con lo que para nosotros es un tema inexplicablemente olvidado durante este cuatrenio: el acceso a la justicia. Una persona que en Puerto Rico sea acusada del delito más terrible tiene un derecho constitucional a que lo represente un abogado y una abogada, y probablemente le va a tocar uno de los grandes abogados de programas como asistencia legal. Pero si ustedes están luchando por recibir un servicio médico decente, el que está exigiendo que se reconozca la relación de custodia que tiene con su nieto porque lo necesita, el que está, las ejecuciones de hipoteca, que son un mal que ha llegado por las pésimas políticas de planificación inmobiliaria en el país. Si no tienes $100 la hora para el abogado, vas a tener que ir solo al tribunal. Los padres, madres y abuelos de los niños de educación especial. Yo presenté durante este cuatrenio la resolución conjunta del Senado número 100 para crear una comisión especial que provea instrumentos, mayor asistencia legal gratuita, asistencia legal de costo moderado. Y también presenté un proyecto que inexplicablemente se quedó sin considerar, el 1474. En Puerto Rico existe un procedimiento expedito para el cobro de deuda. Anteriormente era $5,000. Si lo que debe son $4,000, va a la casa a la que le debes, la compañía, no tiene que emplazar, la vista se da en condiciones completamente informales. El PNP aumentó ese límite a $15,000.
$15,000 es lo que se gana una persona que trabaja al salario mínimo a tiempo completo. Y alguien que deba $15,000 en Puerto Rico se le aplica un procedimiento expedito, donde no hay ninguna consideración real al debido proceso de ley. Y el Partido Popular, ante mi proyecto, optó por no considerarlo, por no aprobarlo. Y ese es un tema importante que está sobre la mesa. ¿Cómo hacemos que los tribunales, que deben ser el espacio para dirimir lo que son los reclamos de los puertorriqueños, pueda estar abierto independientemente de los recursos económicos que tenemos? Pero como les dije, todas estas propuestas y la totalidad la pueden accesar en mi página, marialourdesgobernadora.net. Todas estas propuestas pueden sonar bien para mucha gente y va a haber candidatos que incluso las repitan y van a escuchar muchas explicaciones de planes sonoros. Pero este momento en el que se encuentra Puerto Rico hoy para estas elecciones del 2016, y como aquí somos ciertamente todos gente grande, es el momento de que ustedes decidan si el país va a seguir dejando que le tomen el pelo o si vamos a optar por el cambio de verdad. Este es un país de profundas desigualdades. Hay gente que tiene mucho, hay gente que no tiene nada. El día de las elecciones, todos tenemos algo que vale exactamente lo mismo. Tenemos un voto, un voto. Los corruptos esos que están declarando en el Tribunal Federal en estos días, tienen un voto. El millonario ese tiene un voto. La jefa de familia que tiene 3 trabajos para mantener a sus hijos tiene un voto. El que tiene un doctorado tiene un voto y el que no sabe leer y escribir tiene un solo voto. Yo soy candidata a la gobernación, tengo un voto, que es el mismo que va a tener el joven que por primera vez va a ejercer su derecho. La pregunta es, ¿qué ustedes van a hacer ese día que todos somos iguales ante la democracia? Mi invitación es a que voten por el partido que lleva 70 años de lucha limpia y por la candidata que ha estado siempre donde ha tenido que estar, por un cambio de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Santiago. Favor de sacar una tarjetita del envase de cristal y entregármela. Preguntas 6 y 1. La pregunta número 6 la hará la compañera Zulma Vélez de Urrutia y habla sobre, o pregunta sobre fuerza laboral. La mediana edad en Puerto Rico alcanzó los 40 años y como resultado incrementa la fuerza laboral madura. Mientras los países europeos buscan formas para mantener las personas mayores trabajando, aquí los retiramos con ventanas de retiro en edades productivas. Nuestra pregunta, y les recomendamos, senadora, que se despegue del micrófono porque la acústica no nos está ayudando a entender el mensaje. ¿Cuál es su visión de la fuerza laboral madura y cómo promoverá la integración de las generaciones para incrementar la productividad del país? Las ventanas de retiro que se aprobaron durante este cuatrenio y a las que yo me opuse consistentemente estaban diseñadas para acelerar el empobrecimiento de las personas que más años le han dedicado al servicio público, porque se retiraron en condiciones francamente miserables, con unas pensiones insuficientes para vivir, y se utilizaron como una válvula de escape para responder por las malísimas prácticas de administración que de pronto no tienen culpable. Así que mi posición ha sido oponerme consistentemente a esas ventanas. Y en algunos de los temas que trabajamos en mi programa, hemos insistido en la colaboración intergeneracional. Por ejemplo, en el Departamento de Educación Pública, actualmente se le pagan millones de dólares a compañías de coaching que van a enseñarle a los niños, pero esa enseñanza se la da a gente que nunca ha pisado un salón de clase. Se firma un contrato, alguien lee un PowerPoint. Nosotros tenemos un caudal extraordinario en nuestros retirados del Departamento de Educación. Mi mamá, que es uno de mis grandes modelos en la vida, mi mamá trabajó 30 años con el Departamento de Educación y tiene mucho que enseñarle a los maestros más jóvenes. Creo que esa debe ser una forma de la experiencia del trabajador público con la necesidad de los más jóvenes de
complementar los conocimientos teóricos o académicos con un conocimiento de los espacios reales. Pero, insisto, todas las propuestas que estamos hablando, todas tienen la premisa más o menos articulada de la incapacidad de desarrollo económico actualmente. Yo quisiera decir, vamos a promover empleos en que se le pague de una manera justa a las personas de edad mayor que proveen X o Y servicio al gobierno. Pero no podemos hacer ninguno de estos planteamientos seriamente mientras no reconozcamos lo que es la raíz de fondo, que es la imposibilidad de generar recursos públicos bajo un sistema que está diseñado para perpetuar la pobreza. En la medida en que en Puerto Rico no atendamos la gran ineficiencia del sistema de contribuciones, por ejemplo, ustedes dejan un 25% aproximadamente de su salario, los que aún trabajen, al Estado. Bueno, pues las grandes corporaciones exentas pagan un 2, un 3, algunas un 0% y además se subvenciona la nómina, los espacios públicos que ocupen. Ese gran desbalance en el reconocimiento de privilegios excesivos para los que más tienen, mientras se les carga a ustedes con medidas absolutamente regresivas como el IBU, como la crudita, van a ser siempre un lastre en el desarrollo económico que a su vez va a incidir en la posibilidad de poner en marcha otros proyectos que beneficien a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Gracias. Ahora corresponde la pregunta número 1, que será hecha por el licenciado Andrés Morgado sobre situación económica. Estamos pasando por una crisis económica y fiscal sin precedentes en Puerto Rico. La población de adultos mayores continúa en crecimiento y aumentan los niveles de dependencia mientras los jóvenes emigran del país. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su plan para potenciar la participación multigeneracional de jóvenes y adultos mayores para que el desarrollo de una economía de longevidad como oportunidad del desarrollo económico? No sé si ustedes han visto, los que tengan acceso a las redes sociales, un recorte, una copia, creo que es la portada del Mundo de 1975, donde está Rubén Berrío advirtiendo: el ELA va a resultar en la quiebra, eventualmente se van a ir todas las corporaciones extranjeras, el país no va a poder asumir su deuda. 1975. Y está pasando ahora. De hecho, ahora mismo están pasando todas las cosas horribles que mis papás, que son bien populares, me decían que iban a pasar cuando Puerto Rico fuera una república. Y todo lo que vemos es el único resultado posible de un modelo colonial que depende de que la colonia... Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer para fomentar el empleo multigeneracional, para tener mejores servicios públicos, es una sola: ¿cómo este país puede generar más riqueza para nosotros? Digo para nosotros porque todos los años las corporaciones foráneas se llevan $35.000 millones, la mitad de la deuda pública. Pero eso no se refleja en la vida cotidiana de los puertorriqueños. Entonces la pregunta es, ¿qué es más sensato para lograr desarrollo económico? ¿Son buenas las leyes de cabotaje? ¿Son malas las leyes de cabotaje? ¿Por qué existen las leyes de cabotaje? Porque él provee para que estén las leyes de cabotaje. ¿Qué es mejor para nosotros en perspectiva de desarrollo económico? Que podamos comerciar con el país que nos parezca, aquel que tenga un mercado más barato. ¿Qué es mejor? ¿Eso o depender de que Estados Unidos nos dé permiso? Yo creo que se cae de la mata. Es mejor nosotros poder decidir qué es mejor. Que los productos que entran en Puerto Rico, que necesita la manufactura, que es uno de los principales sectores económicos en Puerto Rico, es mejor que el arbitrio que pagan esa materia prima, es mejor que lo determinen los Estados Unidos para proteger sus industrias, o es mejor si lo decidimos nosotros. Caramba. ¿Alguien en su sano juicio me va a decir que es mejor que otro país decida algo que es esencial para el desarrollo económico? Pues todas esas cosas sobre las que existe un gran consenso en el país no son posibles en el Estado Libre Asociado. Ciertamente son imposibles en la estadidad. Entonces, ¿cuándo vamos a enlazar lo que son nuestras exigencias políticas ahora de cara a las elecciones con lo que, vuelvo al tema inicial, la revolución del sentido común, con lo que el sentido común nos dice sobre posibilidades de desarrollo? Solamente el día que entendamos que las cosas que sabemos todos
que son necesarias, que son imprescindibles, solamente el día que sabemos que esas cosas no son accesibles bajo un sistema de inferioridad política, ese día el país va a echar hacia adelante. Y eso solamente ocurrirá con la independencia. Gracias, licenciada. Me piden que haga una observación a los candidatos, es que no se peguen demasiado al micrófono porque a veces no se entiende bien. Ahora pasamos a la pregunta del periodista Juan Hernández, que es la misma para todos los candidatos. Adelante. Buenos días. Nuestra cultura social y gubernamental propicia un ambiente de dependencia y paternalismo que sume a nuestros adultos en la pobreza, enajenación, maltrato social y discrimen. La pregunta es, ¿qué medidas concretas propone usted para que todo su gobierno cambie este paradigma y atienda el envejecimiento desde otra perspectiva con dignidad e integración social sin importar la edad? La manera en que se trata a los adultos mayores o es parte de otras formas de vida que están profundamente acendradas en el país. El discrimen contra las comunidades LGBT. Ustedes saben, por ejemplo, que en Puerto Rico es legal. Si una pareja gay pide un taxi, el taxista le puede decir que no lo va a montar en el taxi y eso en Puerto Rico es legal. Y el proyecto para que se elimine esa posibilidad de discrimen es de mi autoría, proyecto del Senado 1139, y no tiene los votos, no tuvo los votos para que se considerara en el Senado. En Puerto Rico es legal discriminar contra las comunidades LGBT en todo, excepto en el trabajo y en el matrimonio. El discrimen contra los niños con diversidad funcional, yo he dedicado buena parte de este cuatrenio a trabajar el tema de educación especial. Esos son derechos consagrados en la Constitución y todos los días son violentados. Así que tenemos los dos extremos, la permisividad legal y en el otro, derechos protegidos por la fuente jurídica primordial. Así que no se trata, y a esto voy, que para contestar la pregunta, todos podemos decir que vamos a poner en marcha el programa XY, que vamos a aprobar leyes, que vamos a elevar tal cosa a rango constitucional. Nada de eso quiere decir nada. Si no hay en el gobierno personas con la capacidad, con la integridad y con la sensibilidad suficiente para ponerlas en marcha. De eso es que se trata la coyuntura en la que está el pueblo de Puerto Rico. ¿Qué cosas hay que hacer para promover los derechos de las personas en edad avanzada? Hay que mejorar el sistema de salud, hay que proveer espacios urbanos que sean habitables, hay que hacer campañas sobre el respeto a las personas. Pero es que eso se los va a decir a ustedes cualquiera, eso se lo dice cualquiera. Así que yo lo que quiero comunicarles en la contestación a esta pregunta es que podemos ponernos de acuerdo en las 15 cosas que tenemos que hacer. Pero yo espero que esté claro que ustedes ya tengan a estas alturas, después de décadas y décadas, de dos partidos que se han alternado en el poder, yo espero que ustedes tengan claro que no importa si se lo dice la gente que antes le ha hecho otras promesas y que consistentemente ha fallado. Esa es la pregunta fundamental, no quién hace la propuesta más bonita o más sonora, sino si cada uno de ustedes está dispuesto a asumir nuevamente, de buena fe, una esperanza que no tiene ningún fundamento en la experiencia real del país. O si vamos a animarnos a que todas las cosas que alguien pueda contestar para esa o para cualquiera de las otras preguntas, si vamos a animarnos a procurar que en el gobierno estén personas con la credibilidad, la sensibilidad y la competencia suficiente para poner en marcha las cosas que todos sabemos que se tienen que poner en marcha. Nosotros aquí vemos más de 10 personas. Podemos estar de acuerdo en 5 cosas esenciales sobre el tema del desarrollo económico, o sobre el reconocimiento a las personas de edad mayor, o sobre las diversas comunidades. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes creen que los que han tenido la oportunidad y no lo han hecho, esta vez no los están engañando? Muchas gracias, licenciada María de Lourdes Santiago, por su participación. Ahora pasamos a los últimos 2 minutos. Cuando estábamos allá afuera, José Acarón, porque yo siento una gran admiración, un trabajo extraordinario con la organización a la que ustedes pertenecen, José me decía, te voy a echar de menos en el Senado. Y mucha gente me ha dicho eso, ¿por qué te fuiste del Senado y por qué vas a la gobernación? Pues miren, yo no creo que es que yo tenga la respuesta
a todos los problemas del país. Yo no creo que es que yo encarne algo extraordinario. Yo tengo muchos defectos, pero la megalomanía, el ego enfermo, ese no es uno de ellos. Probablemente tenga muchísimos otros. Pero yo soy candidata a la gobernación porque yo creo que este es un momento fundamental para que las cosas que encarna la institución a la que yo pertenezco estén puestas ante el país en unas circunstancias muy distintas a las elecciones anteriores. Hay gente, probablemente ustedes lo han escuchado muchísimo, que habla de los partidos, esa gente. Bueno, están los que han gobernado y hay otra gente bien decente. Digo, y gente decente hay en todos los partidos. Yo sé que el partido que ellos representan lleva 70 años de lucha limpia, 70 años sin un señalamiento, 70 años hablando con coherencia, con credibilidad. Y que yo dentro de mis capacidades he tratado de representar eso en mis 20 años de gestión pública. Y que este es el momento de que el país dé una oportunidad, no solamente cuando pongamos en marcha las buenas ideas del Partido Independentista que llevan décadas y décadas corrido, el financiamiento público de las campañas, el plan universal, la revitalización de la escuela pública, pero también para que llevemos a la realidad cotidiana y material de todos los puertorriqueños lo que para nosotros es el principio esencial de la democracia, que es posible un gobierno limpio. Hay gente que se ha robado tanto en el país que le ha quitado a la gente hasta la esperanza.